Buen día y bienvenidos. Mi nombre es Andrés Romano Payares y hoy voy a hablarles sobre el documental llamado Las estatuas también mueren, dirigida por Alain Renis y Chris Marker, los cuales nos invita a reflexionar sobre el impacto del colonialismo en el arte africano y más profundamente sobre cómo las culturas pueden ser despojadas de su identidad cuando sus símbolos más preciados son arrancados de su contexto. El documental trata sobre la muerte simbólica que sufren los objetos de arte africano al ser despojados de su contexto cultural y convertidos en piezas de museo en Occidente. El filme plantea una reflexión crítica sobre cómo el colonialismo ha afectado la percepción y el valor de estos objetos, que en su lugar de origen tenían un profundo significado espiritual y religioso, y también social. Una vez trasladados a Europa, estos objetos se transforman en simples curiosidades, perdiendo su esencia original y quedando reducidos a objetos decorativos o comerciales. Fue realizado en Francia en 1953. Sin embargo, debido a su crítica explícita al colonialismo, el gobierno francés lo censuró durante casi una década. Fue recién en 1963 que la película pudo ser exhibida en su totalidad. El contexto de la Francia de la posguerra con sus colonias africanas buscando independencia es fundamental para entender el tono y el mensaje de la película. El documental combina imágenes de estatuas y arte africano con un montaje crítico que pone en evidencia el impacto del colonialismo en culturas africanas. La película fue dirigida por Alain Renis y Chris Marker, dos cineastas franceses que destacaron por su compromiso político y su estilo innovador. Renis, famoso por su trabajo como Noche y Niebla de 1956, se enfocaba en el impacto psicológico y cultural de grandes tragedias históricas, mientras que Marker, autor de Yeti de 1962, es conocido por sus ensayos fílmicos que combinan documental, poesía y crítica social. En Las estatuas también mueren, ambos unen fuerzas para crear un filme que es tanto una obra de arte como una denuncia política, utilizando el cine como un medio para cuestionar las injusticias del colonialismo. Este filme no presenta personajes de manera tradicional, ya que es un documental que se centra en ideas y no en individuos concretos. Sin embargo, se puede identificar figuras simbólicas que cumplen un rol esencial en la narrativa, empezando con el arte africano como personaje principal. A lo largo del documental, las estatuas y objetos de arte africano juegan el papel central. Estos objetos son personajes, en el sentido de que Renis y Marker les atribuyen una presencia viva que es destruida por el colonialismo. Aparece desde el principio del documental en el minuto 4:32 y son el eje sobre el cual gira la reflexión. El segundo es el colonizador europeo como figura implícita, aunque nunca se muestra como de forma directa. El colonizador es una presencia constante y es responsable del despojo y de la descontextualización de los objetos africanos. Aparece como una fuerza invisible que influye en la narrativa especialmente a partir del minuto 21:46, cuando el documental habla sobre el saqueo y la apropiación cultural. El narrador, voz en off. El narrador, que es parte clave del estilo del documental, se convierte en un personaje por derecho propio, siendo su voz la guía o la interpretación de las imágenes y reflexiona sobre el colonialismo. El arte y la muerte simboliza o muerte simbólica de las culturas africanas. Aparece desde el comienzo del documental y es constante a lo largo de la obra en sí. Exposición de las culturas africanas. Este es un hecho clave que se menciona en el documental, donde se critica cómo las potencias coloniales se apropiaron del arte africano. Se trata en profundidad a partir del minuto 3:6 hasta el minuto 3:50, cuando se muestra cómo los objetos son exhibidos y se convierten en meras piezas de museo, perdiendo así su importancia cultural y tradicional. La mercantilización del arte africano. A partir del minuto 20:20, el documental aborda cómo el arte africano, que antes tenía un valor intrínseco en su sociedad, es mercantilizado en Occidente. Se explica cómo estos objetos pierden su significado espiritual y se convierten en productos de consumo. La crítica al colonialismo. Este es uno de los mensajes más importantes del documental y se explora a lo largo de toda la filme, pero se vuelve particularmente explícito hacia el final, a partir del minuto 22:20.
cuando el documental reflexiona sobre el impacto devastador del colonialismo en la cultura y la vida africana. Una de las escenas más impactantes del documental ocurre alrededor del minuto 16:30, cuando se muestra un montaje de estatuas africanas en museos europeos. Esta escena es crucial porque resume el mensaje central del documental. Las estatuas, que alguna vez fueron símbolos vivos y espirituales en la cultura africana, ahora se presentan como piezas exóticas y muertas en vitrinas. Esta escena enfatiza cómo el colonialismo ha despojado a estos objetos de su significado original. El plano predominante es el de los primeros planos de las estatuas en vitrinas de museos, intercalados con planos generales de las salas de exhibición. Estos primeros planos refuerzan la idea de que las estatuas, ahora descontextualizadas, se han convertido en meros objetos de estudio para los europeos, privados de su vitalidad. La atmósfera es de frialdad y distancia, acentuada por la voz en off del narrador, que reflexiona sobre la pérdida simbólica de la vida de estas obras de arte. Esta escena es importante porque sintetiza visualmente la crítica del documental hacia la alineación cultural producida por el colonialismo. El espectador se enfrenta a la paradoja de que las estatuas que eran sagradas y significativas en su contexto original se han convertido en muertas en los museos occidentales. El documental Las estatuas también mueren es una obra clave en la historia del cine por su forma crítica de abordar el colonialismo y el arte africano. En mi opinión, Renis y Marker no solo construyen una crítica del colonialismo, sino que también abren un debate sobre la mercantilización y la descontextualización cultural. Lo más poderoso del documental es su capacidad para combinar elementos visuales y narrativos con un mensaje profundamente político. El uso de imágenes de estatuas africanas en museos occidentales, acompañada de una narración reflexiva y poética, crean una atmósfera que induce al espectador a cuestionar el valor y el significado del arte cuando se arraiga de su contexto original. Las estatuas que en su entorno cultural eran símbolos vivos, aquí se presentan como objetos muertos, alineados de su significado. La decisión de censurar el documental por una década refleja la incomodidad que generó su postura anticolonial en la Francia de la época. Esto habla del impacto político del filme, que no solo se limita a ser una obra artística, sino que es una declaración crítica contra las prácticas de saqueo cultural y explotación colonial. Desde un punto de vista cinematográfico, Renis y Marker logran una narración visualmente innovadora utilizando montajes y primeros planos que refuerzan el mensaje de la película. El ritmo es deliberadamente lento, permitiendo que el espectador absorba cada imagen y reflexione sobre el significado detrás de cada una de ellas. Muchas gracias por ver este videoanálisis y espero que tengan un buen resto de día.